Trabajo para la patrulla fronteriza de Estados Unidos y ya no puedo dormir. Desde que me uní a la patrulla fronteriza, he estado teniendo pesadillas. Este parecía ser el único lugar donde podía hablar de ello. En la última, estoy siguiendo a alguien a través del desierto en una noche sin luna. Mi linterna persigue 2 pares de huellas hasta que llego a un claro. Luego, las huellas terminan en medio de la tierra. No tiene sentido, pero tal vez el viento las borró. O fueron secuestrados por extraterrestres. O quizás, es una emboscada. Inquieto, empiezo a regresar. Rápido. Pero luego tropiezo con algo en la tierra oscura. Mi cabeza golpea el suelo y mi linterna vuela hacia la maleza, lejos de mí. Mientras intento levantarme, siento una resistencia en mi cuello. Hago un esfuerzo por levantar la cabeza y la resistencia se convierte en una fuerza. Un tirón. Finalmente, me giro y veo una mano cenicienta tirando de mi cuello. Y quiere que me una a ella en la tierra. Es entonces cuando me despierto y veo que solo es Steve tirando de mi cuello. Steve es mi compañero. Estamos en un puerto de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México, viendo sus transmisiones en vivo toda la noche. Debo haberme quedado dormido. Despierta, Dom. Tenemos objetivos. Señala una transmisión de video de un dron y veo a un hombre, una mujer y un niño en la cerca. El hombre corta un agujero en ella mientras la mujer observa. El niño simplemente mira a la oscuridad. Mientras trato de entenderlo, se vuelve hacia la cámara. Tal vez sea por la pesadilla, pero su rostro vacío, temblando con píxeles en blanco y negro, me parece un nido de gusanos. Salimos a la carretera, rastreando las señales de nuestros objetivos. Steve ha estado molesto conmigo desde que pedí mi transferencia a la oficina de asilo y el jefe nos asignó el turno de medianoche como castigo. Finalmente, rompe el silencio. Sabes, harás mucho más bien aquí afuera que sentado en un escritorio, dice. Lo sé, amigo. Lo sé. Entonces, ¿por qué renunciar? Pregunta, y ahora es mi turno de quedarme callado. No le voy a contar sobre las pesadillas y la culpa. Cuando te dije que trabajaba para la patrulla fronteriza, probablemente imaginaste que era un tipo blanco racista con bigote. En realidad, soy latino, así que la culpa es 10 veces peor. Es por el tipo que encontramos, insiste. El tipo es un migrante que se quedó sin agua y bebió su propia orina durante 5 días hasta que sus riñones fallaron. No, amigo. No es eso. Tengo una chica en Tucson y quiero estar más cerca de ella, miento. Debí haberlo sabido, sonríe con sorna. Eres un cobarde por una chica. Él se desvía del camino hacia la tierra. Ahora nos dirigimos directamente a la frontera, cuando la señal del sensor deja de moverse. Me froto los ojos para asegurarme de que realmente no se está moviendo. Las noches no han sido amables conmigo. Mis pesadillas parecen mezclarse con la realidad. Rastreamos la señal hasta un lugar a 2 millas de la frontera. Allí hay un cuerpo colapsado en la tierra. Steve y yo saltamos del coche. Al voltear el cuerpo, parece que el hombre ha sido atacado por un animal. Profundos cortes recorren su cara y pecho, derramando una sangre negra, pegajosa y brillante sobre el suelo. Un cuchillo de caza ensangrentado descansa en la tierra a su lado, probablemente usado para defenderse. ¿Un puma? Le pregunto a Steve. Él ilumina el rostro del hombre, perforado por profundas y violentas puñaladas. Algo más grande que eso, dice. Steve traza un camino con su linterna desde el cuerpo y encuentra 2 pares de huellas que se adentran en la maleza. Un nauseabundo de jabillo burbujea dentro de mí. Se ve exactamente como en mi pesadilla. Steve intenta comunicarse por radio, pero solo recibe estática. Esperemos y llamemos a la caballería, dice. ¿Podría haber personas heridas allí?, le respondo. No espero su respuesta. Tengo suficientes cadáveres en mi conciencia, así que desenfundo mi arma y me adentro en la maleza. Steve me sigue. Es allí, donde no puedo ver más de unos pocos pies delante de mí, que siento lo que es ser cazado. No por un animal, sino por algo peor. Algo que me pone la piel de gallina. Solo es karma, pienso para mis adentros, y la sensación pasa mientras emergemos. Nuestras linternas siguen las huellas hasta converger en 2 figuras acurrucadas bajo un árbol palo verde. Es una madre abrazando a su hijo herido. Guardo mi arma, y afortunadamente no huyen mientras nos acercamos. El niño se ve mal.
Su camisa está cubierta de sangre y tiene una mirada vidriosa y muerta en los ojos. ¿Tu hijo necesita atención médica?, le pregunto a la mujer aterrorizada en español. No, está bien. Solo asustado, responde en inglés. ¿Tienen armas?, grita Steve. No, nada, dice ella. Regístralos, me ordena. Voy a intentar comunicar esto. Él se aleja mientras yo registro y pregunto a la madre. Su nombre es Alma. Es de Nogales y huyó cuando una pandilla intentó matar a su hijo de 11 años, Juan. Al examinar al niño, encuentro los moretones característicos de una iniciación en la pandilla y un tatuaje asomando por su manga. Lo subo un poco para verlo mejor. Es una M en cursiva gótica que termina en una cola de diablo enroscada. La he visto muchas veces antes. Es el signo de las maras. Los hombres malos por excelencia son los que se tatúan todo el cuerpo con armas, calaveras y demonios. No es de extrañar que el pobre niño parezca haber visto al diablo. Es porque lo ha visto. El niño se aparta de mí y abraza a su madre. Queremos asilo, me implora. Podemos hablar de eso de regreso a la estación. Señalo hacia la maleza. ¿Puedes decirme quién es el hombre muerto allí? Él era nuestro coyote. ¿Qué le pasó? Alma se cierra. Finalmente dice, un animal lo atrapó. ¿Qué tipo de animal? Antes de que pueda responder, Steve regresa con una expresión desconcertada en su rostro. Dom, ven a escuchar esto. Gira el dial de su radio. Para mí, suena a estática, así que lo subo al máximo. Justo por encima del siseo, puedo escuchar a un hombre susurrando. Sus palabras son arrastradas y no suenan como nada que haya oído antes. Su entrega sin aliento me envía un escalofrío por la espalda. ¿Tienes idea de qué idioma es ese? Pima, sugiero. No estamos lejos de la reserva Tono. Bueno, es la única señal que puedo obtener aquí. ¿Quieres decir que no puedes comunicarte con la estación? Ahora mi escalofrío se convierte en pánico. No, dice Steve gravemente. Quizás alguien nos está bloqueando. Los carteles se han vuelto bastante tecnológicos y estamos como patos de pie aquí. Ambos miramos a Alma y Juan con renovada sospecha. Les ato las muñecas con esposas de tiras y luego caminamos de regreso a nuestro coche lo más rápido que podemos. El viento ha aumentado hasta convertirse en un aullido, cubriendo medio cuerpo del coyote con tierra. Ayudo a Alma y Juan a subir al asiento trasero mientras Steve arranca el coche. ¿Qué pasa con el cuerpo?, pregunto. Déjalo para la policía tribal, dice mientras lucha con el GPS en el salpicadero. Esta maldita cosa no puede encontrarnos. Déjame ver. Jugueteo con la configuración, pero solo obtengo un mapa en blanco y el mensaje, señal GPS no encontrada. Los faros de nuestro vehículo iluminan patéticamente la oscuridad, así que tal vez vemos 30 pies de tierra. Sin nuestro GPS, podríamos estar en la luna. Intenta reiniciar el coche, sugiero. Yo intentaré con mi teléfono. Abro la aplicación de Maps y obtengo el mismo mensaje, sin señal. Incluso saco el teléfono por la ventana, pero sigue sin nada. Yo tampoco tengo nada en mi teléfono. ¿Y tú? Steve golpea el salpicadero con frustración. Nada. Quizás el satélite está caído. El GPS es del ejército de Estados Unidos. Así que a menos que la Tercera Guerra Mundial haya comenzado, no es el maldito satélite. ¿Está todo bien?, pregunta Alma desde atrás. Todo está bien, digo. Entonces, ¿por qué no estamos yendo? Necesitamos que estén callados, señora, responde Steve de manera brusca. ¿Cuál es el problema? Estamos en peligro, insiste, creciendo en ansiedad. Lo tenemos bajo control. Ahora necesito que te calmes, ordena Steve. Mientras discuten, trato de desescalar la situación. Pero Juan parece completamente ajeno a nuestra conversación. Solo mira hacia adelante, más allá de nosotros. De repente, sus ojos se abren como platos. Señala hacia adelante y grita. Giro la cabeza para mirar por delante de nuestro vehículo. Lo que veo es más aterrador que cualquiera de mis pesadillas. Haré lo posible por describirlo. Parece un gran cardo rebotando en nuestros faros. Pero no es un cardo. Es demasiado grande, demasiado redondo y demasiado negro. A pesar de que la luz lo golpea de frente, es negro puro. Y su contorno no es un círculo perfecto.
Tiembla como si tuviera cientos de pequeños pelos. ¿Sabes cómo en biología en la secundaria te mostrarían cómo se ve un virus de cerca? Así es como se ve, excepto que lo suficientemente grande como para tragarte entero. Al menos, eso es lo que pienso que parece. Solo puedo verlo durante unos segundos antes de que rebote hacia la oscuridad. ¿Viste eso? Grito. ¿Ver qué? Me pregunta Steve, asustado. Solo conduce. El coche avanza de golpe. Mientras aceleramos, Alma abraza a su hijo y murmura una oración en español. Miro hacia atrás, pero no puedo ver nada más que desierto. Mi pulso se calma y finalmente puedo pensar con claridad. ¿Fue todo en mi cabeza? Luego recuerdo cuando fui de campamento con mi madre. Ella me enseñó a navegar con las estrellas, y ver las estrellas es una de las pocas cosas que me gustan de este trabajo. Así que logramos seguir la estrella del norte hasta el camino. De regreso a la estación, proceso a Alma y Juan y tomo sus huellas dactilares. El horror misterioso del desierto se siente como un recuerdo distante, lavado por el horror cotidiano de nuestra burocracia. Pero he estado insensible a eso durante mucho tiempo. Llevo a Alma y Juan a la oficina de Steve. Se sientan frente a él y cierro la puerta. Él toma un documento recién impreso de su impresora láser y comienza un discurso que he escuchado cientos de veces antes. No estoy seguro de lo que has oído sobre nuestro procedimiento, pero quiero ser completamente honesto contigo porque las decisiones que tomes a continuación tendrán un gran impacto en ti y tu familia. Ahora, ¿te sientes cómoda con el inglés o quieres que el agente López traduzca? En inglés, dice Alma, y me siento aliviado. Odio esta parte. Excelente. Este es un centro de detención temporal. En unos días, serás trasladada a otro centro más grande para esperar juicio. Tu hijo no será trasladado contigo, porque no podemos mantenerlo en detención. Lo permitiré. Interrumpe ella. Por favor, déjame terminar todo lo que tengo que decir, responde Steve con firmeza. Llegaré a tus opciones al final. ¿Entiendes? Sí. Como estaba diciendo, tu hijo no será trasladado contigo. Has cometido un delito contra los Estados Unidos, y procesamos cada caso sin excepción. Las penas son severas si eres declarada culpable. Podrías enfrentar hasta 6 meses de cárcel, después de lo cual tú y tu hijo serán deportados y se les prohibirá reingresar legalmente a los Estados Unidos. Pero queremos solicitar asilo. Sí, puedes solicitarlo, pero las probabilidades de obtenerlo son muy bajas. ¿Recuerdas cuántas personas obtienen asilo de México, agente López? Entre 2 y 3%. Las lágrimas comienzan a acumularse en sus ojos. Steve es un excelente agente y sabe cómo usar mi vibra de buen policía para romper a la gente. Ahora, se lanza al ataque. Pero hay una manera de evitar todo esto, dice mientras empuja un documento con la gracia de un mago de Las Vegas. Básicamente, dice que decide salir voluntariamente de los Estados Unidos. Firmas esto y te llevamos a un hotel esta noche y te ponemos en un avión mañana. No tendrás nada en tu expediente y aún puedes solicitar asilo legalmente en un puerto de entrada. Intentamos en Nogales, pero nos enviaron de regreso. Estamos trabajando a través del retraso lo más rápido que podemos. ¿No será mejor aquí? Ella empuja el contrato de vuelta. No podemos volver. Ellos matarán a mi hijo. Steve mantiene su sonrisa, pero ahora tiene un matiz sardónico. Estás muy cansada. Tómate una noche para pensarlo y puedes decirme tu decisión final por la mañana. Asiente hacia mí. El agente López te llevará a tu celda. Los acompaño por un pasillo lleno de celdas. Todas están llenas de migrantes, pero la última solo alberga a otra mujer de mediana edad, María. A pesar de que son las 2 de la mañana, ella sigue despierta. La encontramos en el desierto hace unos días, tratando de enterrar el cuerpo de su esposo. Vinieron desde Guatemala y no pudieron seguir el ritmo de su coyote. Así que él los dejó atrás. Su esposo le dio el último de su agua, pero luego ella no pudo soportar dejarlo cuando murió. Ahora, se sienta en el banco y reza en silencio con su rosario. Fui criado católico. El desierto me convenció de que no hay Dios allá afuera, pero no estoy tan seguro sobre el diablo. Le entrego a Alma un par de mantas de Mylar para que se acomoden y abro la celda. Juan se niega a entrar. No dice nada y simplemente se planta firmemente en el suelo de concreto. Alma discute con él, luego lo tira,
Luego lo empuja con todas sus fuerzas, pero él no se mueve. Solo mira a María mientras ella murmura: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar». Y es entonces cuando Juan comienza a silbar. María detiene su oración y se da vuelta, pálida como un fantasma. Su repentina silencio lo calma, pero Alma no se siente aliviada. El miedo se apodera de sus ojos mientras lo acompaña adentro. Ayudo a Alma a hacer una cama para Juan y luego cierro la celda. Al otro lado de las rejas, ella me habla en español. ¿Te gusta lo que haces? Su pregunta me toma por sorpresa, así que respondo honestamente: no. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque mi mamá está enferma. Tiene cáncer, y este es el mejor trabajo en kilómetros. Ya veo. ¿Crees que soy un monstruo, suelto de repente? No importa, dice ella. Yo cometo un crimen porque mi hijo morirá, y tú cometes un crimen porque tu madre morirá. No hay una verdadera elección cuando tu familia está en peligro. Me doy la vuelta para irme, incapaz de soportar más vergüenza frente a ella. Pero ella me llama de nuevo. Pero tengo una elección. ¿Debería aceptar el trato? Me paralizo. Esto no está en el guión de Steve. Ya siento tanta culpa por mis decisiones que el peso de las decisiones de otros me aplastará. Olvídalo. Sus ojos caen al suelo y se da la vuelta para reunirse con su hijo. La observo arrastrarse dentro de su manta de milar y cerrar los ojos mientras María comienza a rezar de nuevo. Juan yace en el suelo, pero no duerme. Solo me mira con un odio serpentino en los ojos, y una parte de mí se pregunta si volverá a silbar. ¿O hará algo peor? Llego a casa alrededor de las 4 de la mañana, tomo un Ambien y me meto en la cama. Es difícil conciliar el sueño. Hay otro cadáver grabado en mi memoria, este desollado por una esfera negra de muerte. Pero luego siento una deliciosa sensación inundar mi cerebro. Mi mente finalmente deja de correr. Puedo cerrar los ojos. Y es entonces cuando lo escucho. Un silbido. Viene de debajo de la cama. Al principio, no creo que sea real. Estoy soñando. Y como en un sueño, no tengo control sobre mi propio cuerpo. Dejo caer la cabeza sobre la cama para mirar debajo. Allí abajo, algo se desliza en la oscuridad. Silba de nuevo, suena justo como Juan. Así que ahora sé que debo estar soñando. La masa negra y temblorosa se mueve hacia mí y de repente estoy cara a cara con una serpiente. Muestra sus colmillos y toma cada instinto de supervivencia en mi tronco cerebral para alejarme de su mordida. Miro cómo la serpiente se desliza fuera de debajo de mi cama. Se mueve silenciosamente por la habitación y a través de la puerta de pantalla abierta hacia el exterior. Aquí está la parte que me aterra. No puedo distinguir entre mis pesadillas y mi vida real. Mi próximo turno comienza con una nota alta. Las noches son agotadoras, drenan toda mi energía y propósito, pero esta noche corro hacia el trabajo porque tengo una idea radical para curar mis pesadillas. Y no es Ambien ni alcohol. La única manera de aliviar mi culpa es empezar a hacer cosas de las que pueda sentirme orgullosa. Así que marcho directamente a la celda de Alma y le digo que no acepte nuestro trato. Su reacción no es lo que esperaba. ¿Es otro truco?, pregunta con desconfianza. Mira, el asilo no es tan imposible como lo hizo parecer mi compañera. Bajo la voz para que María, de Guatemala, no me escuche. Son apenas las 9 de la noche, pero ya está dormida al final de la celda. A su lado, Juan ha hecho bolitas con sus galletas y ahora las alinea en el suelo. Las rodean como una frontera, separándola del resto de la habitación. Tararea una melodía infantil que me pone los pelos de punta. Creo que podrías tener un caso con Juan. Ha pasado por mucho. Pero tu compañera dijo que nos separarían si solicitábamos. No necesariamente es así. ¿Entonces no hay chance de que me quiten a mi hijo? Su tarareo se hace más fuerte detrás de ella. No puedo asegurarlo. Alma se enfurece. ¿Cómo puedes decir que eres la ley aquí si ni siquiera conoces las reglas? Las reglas cambian de semana en semana. Exclamo, demasiado alto, y María se mueve. La verdad es que depende de quién esté procesando tu caso y quién sea el supervisor. Estoy en formación para ser oficial de asilo, y puedo decirte que hay espacio para la interpretación. ¿Y Alma? Sí.
Por favor, no le digas a nadie que hablé de esto contigo. Mientras ella reflexiona sobre mis palabras, una risa profunda interrumpe nuestra conversación desde el fondo de la celda. Es María. Su cuerpo tiembla mientras se gira hacia nosotras, pero su cabeza permanece pegada a la pared, así que no puedo ver su rostro. Su brazo se eleva con la muñeca doblada en un ángulo antinatural y el pobre Juan se apresura a retroceder hacia nosotras. De repente, su risa se detiene y todas la miramos en silencio y terror. Es entonces cuando la cabeza de María se gira bruscamente hacia nosotras. Los vasos de sus ojos han estallado y nos mira con una rabia ensangrentada. Alma grita mientras María entra en una convulsión completa. Lucho por abrir la puerta de la celda mientras sus brazos y piernas vuelan en todas direcciones, esparciendo las galletas de Juan por el suelo. Mantente alejada. Grito mientras trato de alejar a María de la pared. De cerca, puedo ver profundas lesiones rojas marcando su rostro y brazos. Su pierna voladora me empuja hacia atrás y se me escapa de los brazos. Con un último movimiento violento, su cabeza se estrella contra la pared. Está muerta. Paso el resto de mi turno hablando con los agentes de los CDC. Se siente como algo sacado de una película de zombies. Hombres en trajes de protección vienen y ponen en cuarentena la celda, manteniéndonos en aislamiento. No es una sensación nueva para mí. Después de todo, este lugar es mayormente una prisión. Pero esta vez, estoy al otro lado de las rejas. Steve y los otros agentes me miran ahora como si yo fuera la intrusa, trayendo extrañas enfermedades y peligros de costas lejanas a sus vidas. Me siento en silencio con Alma, Juan y el cuerpo sin vida de María mientras los CDC hacen su evaluación. Juan no parece estar demasiado preocupado. Lo atrapo jugando con los dedos rígidos de María. Le susurra como si fuera una muñeca, y juro que veo sus labios moverse. ¿Se estaba acomodando en la rigidez cadavérica? ¿O estaba susurrando de vuelta? Finalmente, cuando el sol comienza a salir, los CDC nos dan el visto bueno para salir. Ellos creen que María contrajo dengue de un mosquito en su camino hacia la frontera y sus síntomas fueron interpretados como signos de deshidratación y golpe de calor. El dengue no es contagioso, pero es posible que la hayan picado otros mosquitos en nuestra instalación que podrían transferirlo a otros. Nos dicen que reportemos cualquier signo de fiebre en nosotros, nuestros compañeros o nuestros detenidos. Luego empaquetan el cuerpo de María y se van. Antes de que termine mi turno, el jefe me llama a su oficina. Steve está allí, y ambos aún me miran como si ya no fuera uno de ellos. ¿Cómo te sientes?, pregunta el jefe. Es de primera generación mexicano-estadounidense, como mi mamá, en caso de que pensaran que solo las personas blancas son el problema aquí. Cuando se trata de la frontera, todos somos cómplices. Las noches han sido difíciles. Fue tu decisión dejarnos. Entonces, ¿qué hacías en la celda de Alma anoche?, pregunta, y me pongo tensa. Quería hablar sobre María. ¿Y no hablaste de nada más? No. ¿Y por qué no le dijo a nadie en el turno de la tarde? ¿Por qué esperó a decírtelo? No lo sé, digo, y el jefe levanta las cejas con incredulidad. Tengo que darle más. Es posible que confíe más en mí. Creo que el interrogatorio del agente Johnson la sacudió un poco. Eso es una tontería, exclama Steve desde un rincón de la habitación. El jefe levanta el brazo para callar a Steve. Es curioso que menciones eso porque Alma nos informó hoy que quiere solicitar asilo. Estaba a punto de firmar. Él debió haber hablado con ella. Presiona Steve. No lo hice. Quiero pensar que ese es el caso, agente López. Le di a UCIS mi plena recomendación para tu transferencia y espero no haberme equivocado. No lo hiciste. Entonces necesito que me demuestres eso. Quiero que conduzca su entrevista de asilo aquí. ¿Qué?, pregunto, sorprendida. ¿Por qué yo? La oficina de asilo está saturada con entrevistas para un mes. Y debido a la conmoción de anoche, se niega a llevarse a Alma o a Juan hasta que obtengan un informe completo de los CDC. ¿Quién sabe cuándo será eso? Así que es nuestro problema y simplemente no estamos equipados para mantenerlos a largo plazo. Necesitan salir de aquí lo antes posible, pero mientras tengan una solicitud de asilo pendiente, no podemos deportarlos. Se inclina hacia mí y sonríe. Y ahí es donde entras tú para resolver el problema. ¿Cuál? La interrumpo. Los aztecas, responde, y anoto la información en mi libreta.
no está comenzando bien. Para obtener asilo, la persecución debe basarse en una de 5 razones: tu raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social. Estar en una pandilla no es una de ellas. Pero no fue su elección. Lo obligaron a unirse a ellos, agrega, suplicante. Está bien. Anoto otra cosa. ¿Cómo sabes que van a matarlo? Lo vi. ¿Estuviste allí? Lo secuestraron, pero supe por un vecino a dónde fueron. Así que conseguí un arma de un contrabandista y fui a rescatarlo. Su garganta se tensa mientras continúa. Lo tenían atado en el suelo, y uno iba a abrirle el estómago con un cuchillo. Grité que se detuvieran. Cuando vieron que tenía un arma, nos dejaron ir. Termino de anotar sobre su increíble historia. Quizás demasiado increíble. ¿Cuántos maras había allí con Juan? Pregunto. 4. ¿Y no tenían armas? Uno tenía un cuchillo. El que iba a cortar a Juan. ¿Y los otros 3 qué estaban haciendo? No estoy segura. ¿Dónde estaban en la habitación? En el suelo. ¿Haciendo qué? No lo sé. Entonces, este es un refugio de pandillas, pero nadie tiene armas, y la mayoría del grupo está durmiendo una siesta. Nunca me creerás si te lo digo. Grita y rompe a llorar. Es devastador saber que la llevé a este punto, y solo me alegra que la cámara no pueda ver la culpa en mi rostro. Detrás de ella, en el suelo, Juan detiene su frenético dibujo y la mira mientras llora. Le empujo una caja de pañuelos. Gracias, logra decir, sé cómo te sientes. He visto cosas terribles allá afuera, cosas que la gente normal no creería. Pero no somos personas normales, ¿verdad? Somos personas de la frontera. Vivimos en el espacio entre lo normal. Ella se seca los ojos y se recompone. Luego, pregunto de nuevo. ¿Qué estaban haciendo los maras cuando encontraste a Juan? Estaban orando. ¿Orando? A Satanás, dice en voz baja, como si las palabras mismas fueran peligrosas. No porque le crea, sino porque la pobre alma acaba de hundir cualquier oportunidad que ella y Juan tuvieran de quedarse aquí. Creo que eso es todo lo que necesito, Alma. ¿No me crees?, dice, en pánico. Voy a apagar la cámara antes de que se suene más loca. Estaban cantando en latín. Iban a abrirlo. Quiero creerte, pero tengo que revisar las pruebas. Abro la puerta y le digo al agente Junior que puede llevarlos de regreso a la celda. Alma levanta a Juan, esparciendo sus dibujos por el suelo. Tienes que creerme. No podemos volver, suplicó mientras el agente los escolta afuera. No tengo el corazón para responder. Me quedo en la habitación un rato, escuchando sus pasos desaparecer en el pasillo. Luego, cuando el silencio se vuelve abrumador, empiezo a ordenar la habitación. Finalmente, recojo los dibujos de Juan del suelo. En el primero, Juan ha dibujado a un niño en el centro de un pentagrama rojo con trazos pesados de crayón. 3 manchas negras lo rodean y otra se cierne sobre él como una sombra que se agudiza en un punto de cuchillo. Pero esto es lo que ves en las películas de terror todo el tiempo, me digo. Esto es algo que Alma podría haberle enseñado a hacer para un agente de frontera crédulo. Pero en el siguiente dibujo no tengo explicación. Solo puedo describirlo como la cara de un hombre amarillo que escupe un brazo de su boca y lleva una corona de plumas. El dibujo es tosco, pero no como lo haría un niño. Es tosco de una manera antigua, como una pintura azteca o la pared de una tumba egipcia. Algo profundo en mi interior me dice que Juan no dibujó esto. Se siente más viejo que este edificio. Más viejo que la frontera. Se siente como si siempre hubiera estado aquí. El sol se pone afuera de mi oficina y oficialmente he estado despierta durante 24 horas. Hago lo mejor que puedo con el informe, pero no hay muchas formas de convertir un ritual satánico de pandilla en motivos para asilo. Lo mejor que puedo hacer es sugerir que podría ser un tipo de persecución religiosa, si es que es cierto. No hay evidencia que respalde la historia de Alma, así que no tengo otra opción que rechazar su solicitud. Bueno, casi ninguna evidencia. El demonio amarillo de Juan me mira desde su expediente abierto en mi escritorio. Su piel de crayón brilla bajo la luz que se apaga. Decido dormir sobre la decisión final, así que apago la pantalla de mi computadora. Allí, en la oscuridad del LCD, veo mi propio reflejo. Pero hay algo detrás de mí. Un hombre amarillo y enorme con una corona de plumas levanta un cetro sobre mi cabeza.
Es un brazo cortado. Y sé que está realmente allí, porque puedo sentir sus dedos acariciar mi cabello. Me doy la vuelta y la habitación está vacía. Marcho por el pasillo hacia el vestíbulo, paranoica de que alguna nueva pesadilla me robe el sueño que tanto necesito. Y es entonces cuando lo escucho, un grito proviene de las camas de detención. Para mi oscuro alivio, un agente junior corre por el pasillo y lo sigo. Otro grito atraviesa el aire, y lo reconozco. Es Alma. Nos detenemos en su celda mientras ella clama por ayuda. Sostiene a Juan en sus brazos, su piel húmeda y de un color amarillo enfermizo, y grita pidiendo ayuda. Hay algo inexplicable en los bosques de Oklahoma. Los Estados Unidos son, sin duda, una tierra diversa con muchas formas de vida. Desde los feroces osos grizzly en las montañas de Alaska hasta los sigilosos caimanes en los pantanos de Florida. Donde quiera que estés, siempre hay algo único en tu estado. Eso, hasta que llegas a Oklahoma. Verás, Oklahoma es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más aburridos, tal vez, siempre. Habiendo vivido aquí durante 18 años, soy la primera persona en decírtelo. Claro, hay grandes ciudades, como en cualquier otra civilización, sin embargo, están esparcidas a decenas, incluso cientos de millas de distancia. Lo que queda entre esas ciudades es lo que algunos llaman el campo o los suburbios o el país, como prefieras llamarlo, y de ahí es de donde soy. En el campo hay 4 elementos principales, muchos árboles, muchos cultivos, mucha vida silvestre y, de vez en cuando, un Walmart o un Dollar General. Dado que no hay mucho que hacer aquí, la mayoría de los residentes de Oklahoma se dedican a cazar, y ahí es donde comienza mi historia. Era una fría noche de noviembre, justo en el corazón de la temporada de caza de ciervos. Estaba acostado en la cama disfrutando de un videojuego, cuando escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Se abrió y mi papá entró. «Hola, chico», dijo. «Sí, papá. No has ido a cazar esta temporada, ¿por qué no tomas mi arco y te preparo? Mañana por la mañana puedes salir y cazar algo para nosotros». Vaya, realmente me está poniendo en una situación incómoda, pensé. «Sí, claro, ¿por qué no?», le respondí. Me dijo que me vistiera abrigado y que lo encontrara afuera junto a la puerta principal en 10 minutos para que pudiéramos caminar hasta el lugar, así sabría a dónde ir cuando fuera el momento de salir mañana. Comenzamos nuestra caminata hacia el bosque. Con cada paso que daba, empecé a sentirme un poco más molesto. ¿A dónde vamos?, pensé. Pensé que solo íbamos a ir detrás de la casa, no sabía que tendríamos que caminar hasta el lugar de caza. Demonios, ¿qué estaba pensando? Debería haber dicho que no. Cuando finalmente llegamos al lugar de caza, estábamos a más de 1 milla en la naturaleza detrás de mi casa. Finalmente se detuvo junto a un enorme roble y apuntó con su linterna hacia unos árboles de cedro que estaban a un lado. ¿Lo ves?, dijo. No, respondí. Se acercó y iluminó los árboles, revelando una pequeña silla escondida bajo algunas ramas y troncos. Ahí es donde te vas a instalar mañana, ¿entendido? Asentí con la cabeza mientras él esparcía un poco de maíz seco para atraer a los ciervos por la mañana, cuando regresara. ¿A qué hora debo salir aquí?, le pregunté a mi papá, esperando que dijera entre las 6 y las 7 de la mañana. Entonces murmuró, tienes que estar listo para salir a las 4 de la mañana. Mi corazón se hundió, iba a estar completamente oscuro afuera. No había manera de que pudiera llegar hasta aquí en la oscuridad total. Finalmente regresamos a casa a las 11:30 y subí a mi habitación para dormir lo más posible antes de esta cacería. Me desperté con el doloroso sonido de mi alarma sonando en mi oscura habitación. Miré mi teléfono y eran las 3:40 de la mañana, suspiré y me senté. Me puse la ropa más abrigada que pude encontrar y me dirigí a la sala. Allí, en el sofá, estaban el arco de mi papá, 2 flechas y un pequeño pero afilado cuchillo de caza. Agarré el equipo junto con una linterna y salí por la puerta principal. Navegar por el bosque de noche era una experiencia extremadamente aterradora que tomó mucho más tiempo del que hubiera deseado. Salí de casa a las 4 de la mañana y no llegué al lugar de caza hasta las 4:37. Me impresionó cuántos árboles logré chocar y cuántas veces estuve a punto de tropezar con troncos grandes, incluso con la ayuda de mi linterna. Una vez que llegué, me senté en la incómoda silla de plástico y comencé a esperar. Mi papá quería que estuviera aquí tan temprano porque facilita que el cazador se infiltre en su lugar sin que los ciervos lo vean.
Nunca olvidaré la paranoia que experimenté en esos bosques, en la oscuridad total. La sensación de no querer respirar demasiado fuerte porque algo o alguien podría oírte es inigualable. Después de aproximadamente 15 minutos sentado en la silenciosa oscuridad, lo escuché. Ramas rompiéndose y hojas crujientes. Era un ciervo caminando hacia mi lugar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras escuchaba más de cerca. Las hojas continuaban crujiendo con cada paso, pero fue entonces cuando noté algo extraño. Está este ser caminando sobre dos piernas, pensé. Sonaba justo como un par de piernas humanas atravesando las hojas. Es mi papá, pensé. Quizás olvidé algo en casa. Seguramente tiene que ser él. Pero no podía ser él. Los pasos provenían del bosque, no del sendero por donde caminamos. Los pasos emergieron del bosque y se detuvieron. Después de una breve pausa, dio un paso hacia mí. Un momento después, dio otro paso en mi dirección. Comencé a ponerme nervioso. Los ciervos no deberían actuar así, ¿qué demonios es esto? Levanté mi linterna del regazo y, en un momento de pura valentía y estupidez, encendí la luz. Lo que vi frente a mí, aún me atormenta hasta el día de hoy. Frente a mí se erguía una criatura de no menos de 3 metros de altura. Estaba de pie sobre dos patas. Estaba cubierta de pelo negro. La cara, creo que era humana. El rostro parecía el de un hombre. Los ojos estaban cerrados y la boca contorsionada en una sonrisa siniestra. Tenía dos grandes astas que parecían provenir de un alce o un alce gigante. Tenía pezuñas en los pies y sus brazos eran largos y delgados, pero tenían lo que parecían ser garras al final de sus manos. Tan pronto como vi esta cosa, apagué mi linterna, rezando para que no me hubiera visto. Demasiado tarde. Casi empiezo a vomitar de miedo cuando escuché a esta criatura corriendo hacia mí. Tan rápido como pude, cargué una flecha y tensé el arco. Sin dudarlo, disparé hacia la oscuridad, esperando poder darle a la criatura, pero fallé. Escuché cómo la flecha silbaba al volar hacia el bosque antes de impactar contra un árbol. Mierda. Idea estúpida, pensé. Inmediatamente me levanté y comencé a correr por el sendero. La criatura estaba muy cerca de mí. Corrí más rápido de lo que sabía que podía por ese sendero. Cuando estaba casi a medio camino de casa, empecé a correr más despacio por el cansancio, y fue entonces cuando me golpeó. Me impactó directamente en la pantorrilla derecha. Tropecé y caí fuera del sendero, aterrizando en una zanja cercana. Una vez que caí, sentí de inmediato como la sangre caliente comenzaba a brotar de mi pierna. Rápidamente me quité la sudadera y la envolví alrededor de mi pierna como un torniquete temporal. Sin embargo, mi pierna sangrante era lo menos de lo que debía preocuparme. La criatura saltó a la zanja con gran fuerza y comenzó a rasguñar el suelo, tratando de darme. Afortunadamente, la cosa aterrizó a unos 6 metros de distancia, así que tuve algo de tiempo. Saqué rápidamente mi linterna y la tiré detrás de la criatura. Al escuchar el golpe de la linterna contra las hojas, se dio la vuelta y comenzó a rasguñar el suelo de nuevo. Lo más rápido y silenciosamente posible, me arrastré fuera de la zanja. Mientras salía, escuché a la criatura empezar a emitir un sonido de clic con su boca. Ahora no puedo confirmarlo, pero asumí que ese sonido era la criatura usando ecolocalización para encontrarme. Si esta cosa es ciega, como vio mi linterna en el lugar de caza, pensé. Entonces me di cuenta de que tenía que encender mi linterna y probablemente la criatura escuchó eso. A pesar de saber ahora que estaba usando el sonido para rastrearme, seguí corriendo lo mejor que pude fuera del bosque. La criatura no me siguió. Llegué a casa y rompí la puerta de entrada, sangrando por todas partes. Mis padres me llevaron a la sala de emergencias para que me cosieran. Me preguntaron qué había pasado y les conté, pero, por supuesto, no me creyeron. Suponían que me había caído mientras caminaba por el bosque y me había abierto la pierna de alguna manera. Y después de un tiempo, comencé a pensar lo mismo. Quizás estaba sonámbulo y me caí, quizás estaba alucinando, quién sabe, era lo que solía decirme. Casi olvido mi experiencia hasta hoy. Mi papá salió a cazar y se suponía que debería haber regresado hace 3 horas. Mi madre y yo comenzamos a preocuparnos. Salí por la puerta principal, planeando ir a buscar a mi papá, y fue entonces cuando lo escuché. Gritos. No sé si era el de mi papá o si era solo un animal salvaje, pero llamamos a la policía de todos modos. Y mientras escribo esto,
puedo escuchar un leve clic cerca del bosque, y si miro con atención, creo que puedo distinguir un rostro humano mirando hacia mi ventana. Por favor, si alguna vez estás en los bosques de Oklahoma, mantente en silencio. Nunca sabes quién o qué podría oírte. La cosa en el bosque. He estado deseando contar esta historia, aunque sé que nadie está obligado a creerme. Ni siquiera quiero contárselo a mis padres por miedo a que me miren con incredulidad y piensen que estoy loco. Así que aquí estoy, contándoselo anónimamente a un grupo de extraños con la esperanza de que alguien me crea y me dé un poco de paz mental. Todo comenzó hace unos meses cuando nos mudamos a nuestra nueva casa. Crecí en una comunidad rural, pero había muchos vecinos y, sobre todo, campos a mi alrededor, nada de bosques. Dado que soy el hijo menor, mis padres esperaron hasta que terminé la escuela secundaria para mudarse, para no afectar mi vida ya establecida. Aunque siempre habíamos vivido en una pequeña comunidad rural, mis padres estaban listos para algo un poco más aislado, algo con mucho terreno, bosques y un lugar para disparar. Pusieron nuestra casa de la infancia en el mercado y pronto encontraron la casa de sus sueños, que es donde me encuentro actualmente, desesperadamente escribiendo esta historia. La casa y la propiedad son hermosas. Es una gran casa de principios de siglo que da a 15 acres de terreno, la mayor parte de los cuales son bosques, y un bonito estanque de media hectárea. La mejor parte, o eso pensé, es que no hay vecinos a menos de 1 milla de nosotros. Al principio, realmente lo disfruté. Estar en el bosque fue una experiencia catártica para mí. Me ayudó a liberar el estrés de la escuela y el estudio. Estar entre los altos árboles y la naturaleza circundante hacía que todos mis problemas parecieran totalmente insignificantes, así que adquirí el hábito de dar paseos regulares por el bosque. Con el paso de las semanas, comencé a notar cosas extrañas durante mis paseos. Encontraba ciervos parcialmente devorados esparcidos por el suelo cubierto de hojas, acompañados de un hedor pútrido y en descomposición que atribuía a la carcasa frente a mí. Al principio, no le di importancia. Probablemente fueron coyotes, me decía a mí mismo. Aparte de eso, no pensaba mucho en ello, pero empecé a llevar una pistola conmigo en mis paseos por si me encontraba con el animal responsable de la carnicería que veía ante mí. A medida que pasaban los días, comencé a notar más y más ciervos mutilados esparcidos por el suelo del bosque, aún acompañados del olor a descomposición que nuevamente atribuía a los animales. Si el número creciente de mutilaciones no era suficiente, comencé a notar un cambio en los sonidos que provenían del bosque. Lo que antes era una cacofonía de sonidos ahora era principalmente un silencio mortal, salvo por el bajo y gutural gruñido que parecía volverse más prevalente, más pronunciado y más insidioso cada día. Para este punto, había dejado de ir a mis pequeños paseos. Con pistola o sin ella, no quería arriesgarme a enfrentarme a lo que estuviera causando estos eventos. Dicho esto, mi curiosidad eventualmente pudo más que yo una noche cuando escuché sus gruñidos. Decidí que iba a conseguir una cámara de trail y colocarla en el bosque al día siguiente, con la esperanza de finalmente ver qué había allí. La siguiente noche, después del trabajo, reuní un poco del valor que me quedaba y, cámara en mano, salí a caminar por el mismo bosque del que me había prometido mantenerme alejado. Nunca llegué a instalar la cámara de trail. La perdí en algún lugar del bosque mientras estaba en pánico, corriendo por mi vida. Logré avanzar unos 100 metros más allá de la línea de árboles, donde decidí detenerme y colocar la cámara. Pensé que era un buen lugar y, francamente, estaba demasiado asustado para ir más lejos. Después de todo, quería pasar el menor tiempo posible allí, especialmente con los eventos que estaban ocurriendo, y el hecho de que pronto se haría de noche no ayudaba. Ya estaba nervioso, cada crujido de la madera y cada pisotón en las hojas me llevaban al pánico. Apresurándome a instalar la cámara, la dejé caer, haciéndola aterrizar en el suelo cubierto de hojas con un golpe sordo. Murmurando para mí mismo, maldiciéndome por estar allí, me agaché para recoger la cámara cuando empecé a oler de nuevo ese hedor pútrido a carne en descomposición. Miré cuidadosamente a mi alrededor, chequeando mi entorno para ver si había algo allí. Podía sentir que algo me observaba, pero no podía ver nada. Justo cuando terminaba de recoger mis cosas del suelo, escuché ese bajo y gutural gruñido nuevamente, junto con el crujido de una rama a mi derecha. Me volví rápidamente, viendo una criatura parecida a un humano de pie allí, mirándome. Estaba completamente paralizado de miedo. Tenía rasgos humanos, estaba de pie sobre 2 piernas y tenía pies y manos.
Sin embargo, lo que más me desconcertó fue que su piel estaba quemada y negra, como si hubiera estado en un fuego, y, lo más perturbador, no tenía labios ni arriba ni abajo. Aunque en su mayoría estaba calvo, algunos cabellos delgados y desordenados sobresalían en todas direcciones de su cuero cabelludo. Sus dientes afilados sobresalían como agujas hipodérmicas. Con la ausencia de labios, sus encías rojas y crudas colgaban al aire. Cadenas gruesas de lo que parecía ser saliva goteaban de su barbilla en un flujo persistente. Por un breve momento, el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Rápidamente pasé por las opciones sobre qué hacer. Realmente solo había dos opciones viables: quedarme exactamente como estaba y ser atacado, y probablemente asesinado por esa cosa, o salir corriendo de allí. Elegí la segunda. Me levanté rápidamente y corrí tan rápido como pude, lanzando mi cámara, en vano, hacia la criatura detrás de mí. En medio del caos de lo que acababa de ocurrir, me encontré momentáneamente perdido después de correr en lo que pensé era la dirección correcta durante lo que sentí como 20 minutos, pero que estoy seguro que solo fueron 30 segundos. Mirando a mi alrededor y sin ver a la criatura infernal que había encontrado, me detuve para recomponerme y tratar de encontrar el camino de regreso a la casa. Finalmente decidí la dirección general en la que debería ir, cuando escuché un alboroto que casi sonaba como un caballo golpeando sus pezuñas en la tierra. Miré hacia atrás y vi a esa cosa, lo que fuera, corriendo hacia mí a cuatro patas, con una baba mucosa salpicando de las comisuras de su boca, como un perro rabioso. Corrí tan rápido como pude sin atreverme a mirar atrás. Aunque no la miraba, podía escucharla galopando detrás de mí y oler su carne en descomposición. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mientras pensaba que no había forma posible de salir de aquel bosque con vida, cuando finalmente vi las luces de mi casa a través del claro. Usando lo poco de adrenalina que me quedaba, corrí los 200 metros hasta mi porche trasero, abrí la puerta rápidamente y la cerré de un golpe, sin atreverme a mirar por la ventana. Ha pasado aproximadamente un mes desde que eso ocurrió. No le he contado a nadie, y no me atreveré a volver a esos bosques. He estado investigando mucho para ver si podía encontrar alguna pista sobre lo que podría haber sido esa cosa. Me he agotado, pero creo que he llegado a una conclusión. Lo más parecido que encontré fue posiblemente un skinwalker. Sé que mi avistamiento no coincide del todo con las historias que he escuchado, pero es lo más cercano que he encontrado. Cualquier sugerencia sobre lo que podría ser sería muy apreciada. Cuando llueve en el bosque. Está lloviendo de nuevo. Para ser honesto, tengo un miedo terrible a la lluvia. Nunca salgo de casa cuando hay tormenta afuera. Pero para darme un poco de crédito, no siempre he sido así. Solía amar observar cómo caía la lluvia desde las ventanas, pero ahora siempre tengo las cortinas bien cerradas a lo largo de los bordes del alféizar. Desearía poder mostrarte que me hizo ser así, en parte para advertirte, en parte para verificarme a mí mismo. Pero no puedo. Solo puedo escribir mi historia como si fuera una especie de fantasía. Como si fuera solo otra historia extraña en internet que merece ser olvidada en una semana. Si lo ves así, está bien, pero yo no olvidaré. Nunca olvidaré. En 2012, era un estudiante universitario de 21 años. Estaba absolutamente loco por la naturaleza y todo lo salvaje. Pasé mi infancia vagando entre líneas de árboles, fantaseando con criaturas míticas y monstruos fantásticos. Ahora, en 2012, como adulto, estudiaba silvicultura con sueños de defender esas líneas de árboles y fantasías que tanto apreciaba. Estaba absolutamente emocionado cuando mi profesor anunció una oportunidad para obtener crédito adicional. Sugirió que pasáramos unos días de nuestras próximas vacaciones caminando por senderos y caminos para recordarnos por qué hacíamos lo que hacíamos. Como un ávido excursionista, conocía un sendero para caminatas a unas horas de nuestra ciudad que ofrecía mucho espacio para caminar con muy poca gente. Los únicos que realmente caminaban más de unos minutos por el sendero eran los guardabosques, y las posibilidades de ver a uno de ellos en los siempre serpenteantes y expansivos caminos del bosque parecían pequeñas. «Hey, Lily, ¿quieres hacer un viaje a la reserva conmigo?», le pregunté cuando la campana terminó de sonar, señalando el final del día escolar. La chica a mi lado, Lily, era una chica tranquila y dulce. Tenía el cabello castaño largo que le llegaba justo más allá de los hombros y unos suaves ojos verdes. Era el tipo de persona a la que la gente admiraba desde lejos. Hermosa pero silenciosa. Un chiste o un cumplido al pasar la harían sonreír, pero rara vez respondía. Para la mayoría,
Eso haría que se movieran hacia la siguiente persona, pero para mí, eso me hacía querer estar más cerca de ella. Ya habíamos sido amigos por un tiempo y no podría decir si había alguna intención romántica entre nosotros. Simplemente sabíamos que conectábamos en algún nivel. Sí, claro. Solo dime cuándo. Ella me miró a los ojos con una suave sonrisa en el rostro. Yo le sonreí de vuelta. Esperaba que este viaje saliera bien. Pasaron unos días, Lily y yo pasamos nuestro tiempo libre en tiendas reuniendo comida, suministros y tiendas de campaña. Pronto estábamos todos empacados y listos para salir. Tomamos mi pequeño coche con nuestras mochilas atadas en el techo y tomamos la carretera hacia el este durante unas horas. Para cuando llegamos, era media tarde, aún había tiempo suficiente para caminar, pero también era un mal momento para encontrar estacionamiento. Había mucha gente allí paseando a sus perros, preparando almuerzos y caminando por los senderos. ¿No dijiste que estaría tranquilo?, preguntó Lily con una ligera risa. Yo puse los ojos en blanco en respuesta. Estoy seguro de que estos chicos no planean hacer una caminata de varios días. Se pondrá tranquilo, lo prometo. Me di la vuelta y comencé a quitar nuestras grandes mochilas del techo del vehículo. Por grandes que fueran, sorprendentemente eran fáciles de llevar. Lily se puso las correas sobre los hombros y esperó a que comenzara a caminar hacia el parque. A medida que nos acercamos a la entrada del sendero, vimos a un guardabosques que estaba de pie, vigilando de manera relajada. ¿Ustedes van a entrar?, preguntó. No había hostilidad ni precaución en su tono, solo estaba haciendo una pregunta sencilla. Sí, está bien eso, cuestioné al hombre de mediana edad en buena forma. Por supuesto, solo déjenme saber sus nombres y tomen mi tarjeta. Si necesitan algo, llamen a la estación. Hay un par de refugios de guardabosques más adentro, siéntanse libres de usarlos si lo necesitan, solo asegúrense de limpiar. El guardabosque sonrió amablemente y me entregó una pequeña tarjeta de presentación de la estación local. Gracias. Oh, y mi nombre es Max, esta es Lily. Lily asintió levemente al guardabosques y él respondió con un gesto respetuoso. Bueno, Max y Lily, disfruten su tiempo allá afuera. Estaremos patrullando, así que si nos ven, no duden en saludar. Con esas palabras, el guardabosque se alejó de la entrada y comenzó nuestra caminata. Pasamos la mitad del primer día caminando lentamente en una tranquila apreciación. Hay algo tan liberador en caminar sin límite de tiempo. Es como si todo el estrés del mundo se deslizara de tu espalda y lo único de lo que tienes que preocuparte eres tú mismo. En ese momento exacto, eres lo único que importa. Sin facturas, sin estudios, sin preocupaciones. Solo evita las serpientes y plantas extrañas y estarás bien. No pasó mucho tiempo en nuestro viaje antes de que el sol comenzara a esconderse detrás de los árboles y la cálida, pero cada vez más fría, temperatura de los vientos de la tarde comenzara a barrer bajo nuestra ropa sudada. Busquemos un claro para instalarnos, dijo Lily, inclinando la cabeza de un lado a otro buscando un lugar para montar. Asentí en aprobación y vi una pequeña abertura más adelante en el camino, claramente hecha por otros que tomaron un viaje similar. Solo nos tomó unos minutos montar nuestras tiendas en el claro y encender un pequeño fuego. Después de toda esa caminata y trabajo duro, finalmente estábamos listos para descansar un rato. Lily se dejó caer en el lado opuesto del fuego donde yo estaba sentado y sacó una barra de granola para comer. Sentí un rugido en mi estómago y saqué una de las mías. Este lugar es realmente hermoso, dijo, dando un gran mordisco a la barra. Sí, aunque no hemos visto muchos animales hasta ahora, desenvuelvo mi comida y la acerco a mis labios, listo para dar un bocado. Rápidamente miré a Lily y me quedé congelado. En el bosque cada vez más oscuro, justo detrás de Lily, había algo del tamaño de medio balón de fútbol. Estaba envuelto en la oscuridad, pero supuse que debía ser algún tipo de pequeño animal. Comencé a entrecerrar los ojos tratando de enfocarme en él, pero lo que fuera que era parecía desvanecerse, desapareciendo en el suelo. ¿Todo bien?, preguntó Lily. Me di cuenta de que debía parecer que la estaba mirando con la comida a medio comer. Me reí y encogí los hombros, moviendo la cabeza suavemente. Sí, lo siento, pensé que vi un animal o algo en el bosque. Era pequeño, podría haber sido solo un conejo o algo así. Debe haberse metido en el suelo. Mi amiga miró por encima de su hombro hacia el bosque silencioso y miró a su alrededor. Sabía que no vería nada, lo que fuera que era se había ido tan rápido como lo vi.
Terminamos nuestra comida, apagamos el fuego y nos metimos en nuestras respectivas tiendas. Dormí como un tronco, toda esa caminata me dejó completamente agotado. No fue hasta la mañana que desperté. Salí de la tienda tropezando casi con el pequeño borde de tela en la salida de mi refugio portátil. El sol caliente y húmedo de la mañana de verano me golpeó como una pila de ladrillos. Solo para que sepas, creo que debemos tener cuidado con las serpientes, dijo Lily suavemente mientras me limpiaba la frente. Miré hacia ella y la vi deshaciendo los soportes de la tienda del suelo del bosque. ¿Viste alguna?, pregunté, agachándome y siguiendo el ejemplo para limpiar el campamento. Creo que sí, escuché algo frotándose contra el fondo de mi tienda anoche. Abrí los ojos y las marcas en mis paredes parecían las de una serpiente bastante gruesa tratando de meterse. No parecía molesta por la posible visita nocturna, así que mantuve su advertencia en mente pero continué con lo mío. A medida que avanzaba nuestro viaje, nos dimos cuenta de que cada paso que dábamos había otra mancha en el cielo. De alguna manera, una tormenta se estaba formando sobre nosotros que ninguno de los pronósticos que habíamos visto nos advirtió. ¿Cuánto falta para que llueva? Lily fue interrumpida por un fuerte trueno cercano en las nubes. Sentí la tierra temblar bajo nosotros antes de que unas gotas de lluvia comenzaran a caer del cielo tenuemente iluminado. Gracias, Lily, dije, inclinando la cabeza en su dirección. Ella se burló y yo me reí. La lluvia era poco más que una pequeña llovizna en ese momento, pero estaba claro que iba a empeorar. Vamos, apresurémonos a encontrar un lugar donde instalarnos. Observé cómo ella comenzaba a aumentar su ritmo, pasando lentamente de caminar a trotar hacia el interior del sendero. Yo la seguí de cerca. Por un tiempo, parecía que no íbamos a encontrar un claro pronto. Ya estábamos al borde de estar empapados y, para nuestra suerte, en ese preciso momento de pensamiento, otra fuerte explosión de trueno estalló desde arriba. Esta vez, las compuertas del diluvio se abrieron, la lluvia comenzó a caer con propósito y con suficiente fuerza para estallar al impactar, salpicando todo lo cercano con su contenido acuoso. «Hey», justo allí, escuché gritar a Lily, apenas audible a través de la torrencial lluvia. Ella corría fuera del camino principal por un pequeño sendero lateral. Miré hacia donde se dirigía y vi una pequeña cabaña. Corrí fuera del camino con ella. Con cada paso, más y más barro se adhirió a mis piernas. Aumenté mi velocidad con la esperanza de alcanzar a mi amiga ágil, pero algo me sorprendió. La punta de mi pie se deslizó debajo de algo y mi impulso me llevó hacia abajo, de cara en un baño de barro. Durante unos segundos estuve aturdido, tumbado en el lodazal. Finalmente miré hacia abajo y vi lo que parecía ser una delgada raíz de árbol también cubierta de tierra, sobresaliendo del suelo. Pero a medida que mis ojos se mantenían en la raíz, esas suposiciones iniciales se desvanecieron. El resplandor del barro me hizo darme cuenta de que lo que fuera que era, se movía justo debajo del barro. Entonces me di cuenta, las serpientes de las que Lily había hablado, acababa de tropezar con una de ellas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me levanté de un salto, continuando por mi camino, abandonando esa serpiente atrás. Sin otro incidente, llegué a las puertas de la cabaña y entré de un golpe, finalmente libre de la tormenta huracanada. Vaya. Una voz familiar resonó en la cabaña. Miré hacia un lado y vi a Lily empapada pero de otro modo limpia, mirándome con una sonrisa divertida en su rostro. ¿Decidiste tener una pelea de lucha allá afuera? Jaja, graciosa, dije, mirando hacia abajo. El barro goteaba de casi todos los poros de mi cuerpo. Creo que conocí a una de esas serpientes que mencionaste, decidió darme un pequeño tropiezo. Oh, ¿en serio?, dijo Lily mientras me agarraba y me daba la vuelta, buscando en mi mochila algo para ayudarme a limpiar. Tienes razón, son bastante gruesas. Me pregunto qué tipo son. No puedo imaginar que sean venenosas siendo tan anchas. Sentí las manos de mi compañera sacando telas de mi mochila. Me tomé un tiempo para mirar alrededor de la cabaña mientras Lily sacaba las toallas. Era de madera, antigua y completamente vacía. Había una estufa de cocina a un lado, pero aparte de eso, parecía muy escasa. Claramente, solo estaba destinada para una rápida estancia de una noche. Aquí, límpiate. Me di la vuelta y Lily me pasó un manojo de toallas. Inmediatamente me limpié la cara y la frente. La tierra ya comenzaba a secarse y pegarse a mi piel. Gracias, le respondí mientras ella comenzaba a organizar sus cosas. Puse mi mochila contra la puerta y caminé hacia una ventana,
continuando con la limpieza. Observé cómo la lluvia seguía su asalto a la tierra, el barro corriendo como ríos por los valles y senderos, tanto naturales como hechos por el hombre. Se ve terrible afuera, comenté. Escuché un pequeño gemido de reconocimiento provenir de detrás de mí. Dejé que mis ojos recorrieran el humedal boscoso hacia el camino que tomamos para llegar aquí. Mi cuerpo se paralizó cuando vi algo justo donde me tropecé. Algo sobresalía del suelo como un pequeño pilar. Froté inútilmente el interior de la ventana para despejar la niebla y la lluvia que obstruían mi vista. Apenas podía distinguir lo que parecía ser una gruesa rama parcialmente sumergida, rota en un extremo, con pequeñas ramitas salpicando hacia el cielo. «Hey, ven a ver esto», llamé a Lily, que aún estaba revolviendo sus bolsas. «¿Es la serpiente?», preguntó, levantándose. «No creo, pero se ve raro». Observé cómo el objeto cubierto de barro era golpeado por la lluvia mientras Lily se acercaba y asomaba por la ventana. «Es una raíz de árbol rota», sugirió. Solo pude encogerme de hombros. Lo que fuera no se estaba moviendo. «Espera», Lily volvió a intervenir. «Mira el color». A medida que más y más lluvia corría por el objeto, se iba despejando de barro. Entrecerré los ojos, empujando las gotas de lluvia en la ventana y noté exactamente de qué hablaba Lily. Lo que estaba debajo de ese barro era de un pálido tono gris. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Lily, cubriéndose la boca. «¿Qué es?», me di la vuelta y la miré, levantando una ceja en confusión. «Mira el extremo», dijo, conteniendo la respiración. Volví a dirigir mi mirada hacia afuera y me enfoqué. Sentí que mi corazón se caía. Yemas de los dedos. Era un brazo que salía del suelo, inmóvil como la muerte. «Oh, Dios mío», mi voz tembló levemente. «Deberíamos llamar a los guardabosques y avisarles, ¿dónde está su tarjeta?», preguntó, extendiendo la mano hacia mí. Saqué de mi bolsillo una tarjeta de presentación mojada pero legible. Sin dudar, Lily la tomó de mi mano y comenzó a marcar el número. «Hola, me gustaría reportar algo en uno de los senderos», caminaba de un lado a otro sobre el suelo chirriante de la cabaña. Yo me di la vuelta y mantuve mi mirada en la mano. Parecía petrificada en su lugar, los dedos extendiéndose ansiosamente hacia el cielo, dejando que el agua fluyera sobre ellos. «Estamos en», comenzó a tartamudear, «estamos en, Escuché la voz al otro lado del teléfono y Lily asintió. «Hola Max, ¿puedes salir un momento y decirme qué número está al lado de la puerta?». Desvié la mirada de la mano. Sentía una atmósfera cada vez más opresiva presionando dentro de la cabaña. Sacudí esa intuición y caminé hacia la puerta. La abrí y salí. Miré hacia el brazo y pude verlo más claramente sin la ventana borrosa entre nosotros. Era lampiño, suave, y las uñas parecían limpias y bien cortadas. El agua que caía sobre él casi parecía desvanecerse al impactar, como si fuera una especie de esponja. Tuve que forzarme a apartar la vista para ver el número en la pared. Tomé una respiración profunda, repitiendo el número en mi cabeza, antes de que un fuerte trueno resonara detrás de mí. Salté ligeramente, alerta. Me di la vuelta hacia la dirección del brazo y no vi nada en su lugar. Solo el barro corriendo rápidamente por el sendero. Tragué con dificultad y regresé rápidamente al interior. El número es 17, pero creo que el brazo se hundió de nuevo en el barro. Ya no está. Los ojos de Lily se abrieron de par en par mientras le transmitía esa información al despachador. No pasó mucho tiempo antes de que apartara el teléfono de su oído y colgara. «Nos dijeron que nos quedáramos aquí y que esta tormenta no va a pasar pronto. Dicen que hay un guardabosques en camino y que la policía ha sido informada, pero podría tardar un tiempo en llegar hasta aquí». Me mordí el labio y miré de nuevo hacia el sendero vacío. «Espero que no lo haya arrastrado la corriente», murmuré. Lily se acercó a mí, uniéndose a la ventana. «Estoy segura de que podrán seguir esa mancha de barro hasta donde sea que vaya. Por otro lado, esa lluvia te limpió un poco». Me ofreció una sonrisa tranquilizadora y miré hacia abajo. Mi ropa seguía cubierta de barro, pero la lluvia sobre mi piel parecía haber lavado la mayor parte de la suciedad. «Supongo que eso siempre es algo positivo», respondí con seriedad. «Vamos, Max, hagamos de esto nuestro hogar al menos. Solo cerraré la puerta por si acaso, bueno, ya sabes». Su voz se desvaneció. «Por si hay un asesino allá afuera», murmuré mientras ella se acercaba a la puerta y giraba el cerrojo.
Se dio la vuelta y evitó mi mirada, eligiendo en su lugar continuar con su misión de organizarse. Después de unos minutos de silencio, teníamos nuestra comida dispuesta frente a nosotros. Habíamos acordado que una vez que llegara el guardabosques, nuestra pequeña expedición habría terminado. Habíamos visto más en solo los últimos 2 días de lo que podríamos haber visto en una vida. Comamos y tratemos de dormir un poco, dije, devorando algunas raciones extra. Lily asintió y se unió al festín. Con el estómago lleno, nos preparamos para dormir. Noté que mi amiga seguía mirando hacia las ventanas oscuras. Podía sentir la tensión en el aire. ¿Todo bien?, pregunté. Lily sacudió la cabeza despectivamente. Solo me siento rara, como si me estuvieran observando. Estoy segura de que no es nada, pero por si acaso, desgarró la funda de su almohada y luego la mía antes de caminar hacia las ventanas y cubrir el cristal con ellas como si fueran cortinas improvisadas. No quiero que nada mire hacia adentro mientras dormimos. No te culpo. Me dirigí a mi cama improvisada y a la almohada sin funda antes de acostarme, tratando de estar cómodo. Lily hizo lo mismo. Pasaron unas pocas horas de la noche antes de que escuchara la voz susurrante de Lily. Max, despierta, ¿oíste eso? Abrí los ojos menos aturdido de lo que esperaba y encontré la mirada de Lily. Estaba mirando la puerta de madera de la cabaña. Pasé unos segundos observando la puerta antes de que viera ligeramente el pomo moverse. Alguien estaba intentando entrar. ¿Qué hacemos?, preguntó Lily. Yo estaba sin palabras. Quizás sea él. Nuestra conversación susurrante fue interrumpida por un fuerte golpe proveniente del otro lado de la puerta de madera. ¡Van! Salté a mis pies. Debe ser la policía. Comencé a caminar lentamente hacia la puerta. ¿Quién está ahí? Silencio. Hola, grité de nuevo. De repente, los golpes comenzaron de nuevo, lo suficientemente fuertes como para ahogar mi voz. Di un paso atrás de la puerta y me arrodillé cerca del suelo. Cada impacto en la puerta sacudía los marcos de madera de la pequeña cabaña. Observé cómo una de las cortinas de funda de almohada comenzaba a deslizarse lentamente de la ventana. No, susurró Lily, con lágrimas en los ojos. Corrí hacia la ventana justo cuando la tela cayó y me encontré cara a cara con la oscuridad exterior. Los golpes en la puerta se detuvieron de repente. Me arrodillé con mucho cuidado y agarré la tela en mis manos para volver a cubrir la ventana. ¡Tud! Apareciendo de la oscuridad, la palma de una mano se estrelló contra la ventana con una fuerza pesada. Solo podía ver la palma pálida en la penumbra exterior. Rápidamente lancé de nuevo la funda sobre la ventana y retrocedí hacia Lily. Ella estaba temblando, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Esa era la mano, Max, esa era la mano que estaba afuera antes. Sentí que mi corazón se hundía en mi estómago. Abracé a Lily, buscando tanto su consuelo como el mío. La palma húmeda seguía golpeando el cristal, podía escuchar cómo las grietas se extendían por el vidrio. Me aferré a Lily, quien estaba hecha un ovillo, y mantuve mis ojos fijos en la funda de almohada que cubría la ventana, esperando que no cayera y expusiera de nuevo ese brazo sin vida. Con un último golpe, se detuvo. Una luz atravesó la tela de la ventana, apenas unos segundos después de que el ataque cesara. Pude escuchar el sonido de ruedas que se acercaban a la cabaña. Solté un suspiro y una oración, esperando que los guardabosques finalmente hubieran llegado. Con el ruido de las ruedas deteniéndose a solo unos metros, finalmente escuché una voz que llamó desde la oscuridad exterior. Lily, Max, ¿están ahí? La voz me resultaba familiar, era el guardabosques del día anterior. Me levanté de un salto, arrastrando a Lily conmigo. Sí, estamos dentro, pero hay alguien afuera, grité. Corrí hacia la puerta y la abrí, viendo al guardabosques parado rígido en medio del pequeño claro frente a la cabaña. Estaba de cara a nosotros, pero la luz de su vehículo, junto con su sombrero, cubría su cuerpo en sombras intensas. Su postura parecía rígida. Salgan de esa caja y los llevaré a casa, dijo el guardabosques. Su voz sonaba diferente esta vez, desconectada de su cuerpo. Me quedé en silencio, algo andaba muy mal. Salgan de ahí. Ahora. La voz gruñó, irreconocible comparada con la de antes. ¿Está usted bien?, pregunté, apenas en un susurro. Claro que sí, ¿no ves mi sonrisa? El guardabosques inclinó su cuello hacia atrás.
Su sombrero resbaló de su cabeza, permitiendo que la luz detrás de él iluminara su rostro. Sus ojos estaban desorbitados y llenos tanto de dolor como de miedo, sus labios temblaban en estado de shock. Retrocedí más hacia el umbral y observé cómo dos dedos increíblemente largos se deslizaban desde detrás de la cabeza del guardabosques y recorrían sus mejillas hasta llegar a su boca. Se deslizaron dentro sin mucha resistencia y comenzaron a tirar de sus labios hacia afuera, formando una sonrisa macabramente grotesca. Y luego siguieron tirando. Observé cómo sus labios se tensaban bajo la fuerza de los dedos en su boca. Sus labios se volvieron blancos por el esfuerzo hasta que una cascada de rojo estalló desde su boca, partiendo el centro de sus labios como carne cortada. Estoy tan perfectamente feliz. Una voz surgió desde justo detrás del guardabosques, su tono grueso e inhumano. Busqué la fuente y me congelé. Allí, justo al lado de los pies del guardabosques, había un rostro humano medio sumergido en el barro. Sus ojos negros y fríos brillaban con una luz desconocida. Lo que fuera esto, era un monstruo en el sentido más estricto de la palabra. Su mirada estaba tan alejada de la humanidad que no había un terreno común entre nosotros. Al cruzar mi mirada con esta cosa, humana en forma pero diabólica en sus ojos, vi al guardabosques caer al barro. Justo detrás de su cabeza había un brazo largo, parecido al de una araña, que se extendía desde el suelo, cambiando de tamaño y forma como si solo siguiera débilmente las leyes de esta realidad. El cuerpo del guardabosques se sacudió y convulsionó en el suelo mientras más y más manos sin vida comenzaban a deslizarse fuera del barro, envolviendo sus manos alrededor de su cuerpo. Tenía tanta sed, pero ahora tengo muchísima hambre, dijo la cabeza sumergida, mirándome fijamente sin parpadear. Sin previo aviso, el cuerpo del guardabosques fue arrastrado bajo la tierra y devorado por el lodo. El suelo donde él estaba se agitó y burbujeó como si fuera una pequeña erupción. Los ojos de la criatura me observaban con una mirada mortífera. Estaba estudiándome. Dejé escapar un pequeño chirrido de mi boca. Sin cambiar de expresión, la cabeza comenzó a deslizarse sin esfuerzo por la tierra hacia la cabaña, con dedos y brazos emergiendo del suelo a su alrededor, como aletas de un tiburón. Reuní el valor suficiente para cerrar de golpe la puerta y echarle el cerrojo antes de correr de vuelta hacia Lily, quien había visto todo. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz temblorosa. Negué con la cabeza y me desplomé junto a ella. No lo sé. Nos quedamos en silencio hasta que empezaron a sonar rasguños desde debajo del suelo. Cientos de dedos arrancando carne hasta el hueso, intentando abrirse camino hacia arriba. Todo lo que podíamos hacer era sentarnos en la esquina más alejada de las ventanas y rezar para que no nos alcanzaran. Esa noche, observamos cómo el suelo pulsaba hacia arriba y hacia abajo mientras los cimientos comenzaban a desmoronarse. Esos brazos iban a arrastrarnos a nosotros y a nuestra caja de madera hacia la tierra. No sabía qué hacer. Me quedé sentado mientras el suelo se agrietaba y el lodo comenzaba a filtrarse a través de las grietas en las tablas, como la sangre que fluye de una vena. Esperaba la muerte, pero Lily tenía otros planes. Ella me agarró de la mano y me levantó de un tirón. Miró la puerta por un segundo antes de correr hacia ella, llevándome con ella. Abrió la puerta de golpe y corrió hacia el vehículo del guardabosques. Por suerte para nosotros, el guardabosques nunca lo apagó antes de que la tierra lo arrastrara. Ambos nos subimos al asiento y nos alejamos a toda velocidad por el camino de vuelta por donde habíamos venido. Me atreví a echar un vistazo hacia la cabaña, que se estaba desmoronando en el suelo, pero había algo más allí. A solo unos metros de distancia, medio sumergida en el camino, estaba esa cabeza imperturbable, con sus ojos negros fijos y sin emoción, observando nuestra huida. Seguimos conduciendo y conduciendo, sin saber cuánto tiempo, hasta que nos encontramos con otros guardabosques que estaban en una misión de búsqueda para encontrarnos a nosotros y a su compañero desaparecido. Les contamos todo lo que pudimos, pero las miradas de incredulidad nos dijeron lo suficiente. Nos etiquetaron como testigos emocionalmente perturbados e inestables. Las autoridades declararon la desaparición del guardabosques y la cabaña como un accidente causado por un deslizamiento de tierra. Ahora, cada vez que llueve, me pregunto si en algún lugar del bosque una cabeza solitaria asoma en los senderos, esperando que alguien pase, con 1.000.000 de manos justo debajo de la superficie, listas para arrastrarlo hacia la tierra. Hay algo en el bosque junto a mi pueblo remoto. Vivo en un pueblo rural, alejado de las bulliciosas ciudades urbanas en las que vive mucha gente. Es como esos estereotipos de pequeños vecindarios, donde todos se conocen.
Me gusta vivir aquí, en el aire fresco y sin contaminación, rodeado de vecinos amables y amistosos. Sin embargo, nuestro pueblo tiene un oscuro secreto del que nadie habla, son los bosques que están justo al lado del pueblo. Todos en el pueblo han ido al bosque al menos una vez. Normalmente, hay algunas personas que van a cazar durante la temporada de caza y también hay muchos que van a pasear. Sin embargo, al crecer, siempre hemos escuchado terribles rumores sobre el bosque. Entre todas las historias sobre criaturas míticas y cuevas extrañas, hay una historia en particular que se ha quedado grabada en mi mente. La historia es así. Hace unos 30 años, cuando la mayoría de nuestros padres también eran adolescentes, un grupo de 4 jóvenes decidió ir de campamento durante las vacaciones de verano. Sus padres los apoyaron, así que se pusieron en marcha tras un par de días de preparación. El primer día, rápidamente montaron sus tiendas y luego comenzaron a explorar un poco antes de establecerse y encender una fogata para la noche. Hacia la tarde, uno de los chicos, David, el único sobreviviente, sintió que algo no estaba bien. Tenía esa profunda sensación en el estómago, esa que te aprieta el corazón con un frío helado. No sabía cómo expresar esto a sus amigos, pero les dijo que sentía que algo no estaba bien. Imagina estar sentado con tus amigos en un bosque abierto, rodeado de altos y oscuros árboles, con una pequeña fogata como única fuente de luz. Podrías decir que David solo estaba asustado, pero juraba que podía ver un borroso movimiento en la espesa oscuridad de los árboles de vez en cuando. Se sentía completamente expuesto en medio de la nada, con el viento silbando entre los árboles. Y entonces sucedió, su amigo Richard también notó el movimiento entre los árboles. Era sutil al principio, pero ahora aparecía constantemente a su alrededor. Era el borrón de una figura humanoide oscura que seguía desapareciendo y reapareciendo en otro lugar. Siempre estaba fuera del perímetro de luz de la fogata, por lo que nunca se podían distinguir sus detalles. Para este momento, los adolescentes estaban asustados y todos se dieron cuenta de que definitivamente había algo ahí fuera. También era difícil convencer a los demás de que el movimiento no era más que un animal salvaje cuando la figura era, claramente, de forma humanoide. El grupo tuvo 2 opciones: correr de regreso a casa rápidamente a través del oscuro bosque, teniendo cuidado de no perderse o tropezar y lastimarse en medio de la nada, o quedarse en el campamento y esperar hasta la mañana para regresar a casa. Esa misma figura comenzó a moverse más frenéticamente entre las siluetas sombrías de los árboles, pareciendo que los rodeaba como un depredador acechando a su presa. David decidió correr a casa a través del bosque mientras los demás gritaban tras él. Más tarde diría que fue un instinto visceral el que le dijo que corriera tan lejos como pudiera de aquella cosa. Continuó corriendo hasta que sus piernas ardían y sus pulmones sentían como si se estuvieran desgarrando. Tan pronto como David corrió hasta la mitad del camino hacia la línea de árboles, la criatura de repente dejó de moverse, lo que hizo que David se congelara. Un silencio amenazante descendió sobre el bosque. El grupo, a excepción de David, seguía acurrucado alrededor de la fogata, temblando no por el frío, sino por el miedo. Las hojas comenzaron a susurrar desde más allá de la línea de árboles y, lentamente pero con certeza, la figura que había estado rodeándolos y observándolos durante un tiempo apareció de entre los árboles. A medida que sus rasgos comenzaban a ser iluminados por la luz de la fogata, los gritos del grupo llenaron el silencio. Como David describiría más tarde, la criatura tenía un cuerpo humanoide y vestía pantalones deportivos largos y una sudadera con capucha. Sin embargo, había algo muy mal en ella. Su cara estaba al revés. Los grandes ojos circulares inyectados en sangre ocupaban el lugar de la boca, mientras que la nariz estaba torcida y apuntaba hacia arriba. La boca de la criatura estaba contorsionada en una sonrisa invertida que casi parecía una mueca caricaturesca. Los dientes eran afilados como cuchillas y amarillos, manchados de rojo. Su piel era pálida y delgada, con venas azules visibles por todo el rostro. Las uñas de sus dedos terminaban en largas puntas afiladas como dagas. Mientras el grupo miraba a la criatura con miedo congelado, ésta se lanzó en una fracción de segundo hacia los 3 adolescentes que aún estaban junto a la fogata. Usó sus uñas para desmembrar a todos en unos pocos momentos agonizantes, como una trituradora de papel con una hoja de papel. Luego se alimentó con avidez de la carne de los adolescentes moribundos. David rompió su trance en cuanto la criatura fijó sus ojos desubicados directamente en él. Se dio la vuelta y comenzó a correr hacia el bosque. La criatura se movió a una velocidad increíble, alcanzándolo en cuestión de segundos.
Agarró el brazo de David y hundió sus uñas profundamente en su hombro hasta que los gritos agudos de David pudieron escucharse desde el pueblo. Todo sucedía en cámara lenta. David continuó intentando alejarse de la criatura en un desesperado intento de escapar, pero la criatura tenía un agarre muy firme sobre su brazo. Sin embargo, la criatura cometió un grave error que permitió a David sobrevivir. Había hundido sus uñas tan profundamente en el brazo de David que, después de unos largos momentos de desesperados tirones, su brazo entero se desgarró de su cuerpo. David continuó corriendo hasta que colapsó por la pérdida de sangre. Un corredor matutino lo encontró al lado del sendero y él tuvo una recuperación milagrosa en un hospital de la ciudad. Más tarde, el campamento fue encontrado por un equipo de rescate, cubierto de sangre y vísceras, con los cuerpos apenas reconocibles de los 3 chicos dispuestos en un triángulo alrededor de la fogata, que ya había sido extinguida. David sigue vivo hoy en día y ha contado esta historia a cada niño del pueblo. Se le puede ver mirando hacia el bosque, con su única mano apoyada en la cerca de madera de su balcón, observando la línea de árboles con ojos vacíos y ausentes. La gente de nuestro pueblo solo va al bosque durante la mañana y se asegura de regresar antes del atardecer. No es que alguien creyera completamente la historia de David. Algunos pensaban que había desarrollado recuerdos falsos a partir del evento traumático, mientras que otros decían que podría haberlo soñado durante su coma inducido médicamente. Pero nadie podía negar el hecho de que esa noche algo sucedió en el bosque. La gente puede haber intentado consolarse al no creer su historia, pero nadie se atrevió a acampar en el bosque de nuevo. Esto me lleva de vuelta a mi historia. Ayer, me perdí mi típica carrera matutina debido a una obligación laboral, así que decidí hacer ejercicio por la tarde. El sol ya se había sumergido mayormente bajo el horizonte y el cielo había comenzado a oscurecerse, pasando del color naranja y púrpura a un oscuro azul. Los árboles se alzaban altos a ambos lados del sendero, donde solo existía oscuridad más allá de la línea de árboles. Estaba corriendo bastante rápido y casi estaba de regreso en casa cuando el sonido de los pájaros se detuvo por completo. Un silencio ensordecedor impregnó el aire, como la calma antes de una tormenta. Comencé a correr aún más frenéticamente mientras pensamientos oscuros comenzaban a aparecer en mi mente. Justo cuando estaba al final del sendero y fuera del bosque, vi un borrón de una figura justo al lado de mí, mirándome desde la línea de árboles. Podía jurar que, justo al salir del bosque, desapareció de nuevo entre los árboles con una mueca en su rostro. Excepto que había algo mal con la cara. Estaba al revés.